Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Le llaman Hechos de los Apóstoles. Yo le digo Hechos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque aunque fueron los apóstoles que estaban allí siendo usados, pero el protagonista de todo esto era el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Vamos al capítulo 17. Gloria al Señor. Y el versículo es el 23. 17, 23. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que es bendita, eterna, que nos guía y nos ayuda en todo momento, Señor. Permite, Padre Santo, que hable con denuedo, que pueda dar esta enseñanza, que llegue a sus corazones y a sus mentes, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gloria, gloria, gloria. Recibe gloria y alabanza en todo momento de tu pueblo. Gloria a Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hermano, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje analítico. Gloria sea el Señor. Y vamos a estar en este libro de los Hechos analizando allí una porción de la palabra. Gloria a Dios. Y quiero que se compenetren, que su mente esté allí imaginándose en aquel momento. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando leemos algo, cuando escudriñamos algo? Debemos estar concentrados en la lectura. Eso es escudriñar. Gloria a Dios. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es escudriñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así nos sirve a ustedes, me sirve a mí de aprendizaje de escudriñar la palabra de Dios. Esto va a ser un ejemplo. Un ejemplo, gloria a Dios, de cómo debemos escudriñar la palabra de Dios. Esta porción que he leído la dijo el apóstol Pablo unos 50 años después de Cristo aproximadamente. Estaba allí en un lugar en Atenas era un centro cultural de Grecia. En su pináculo, Atenas fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia humana, incluidos Sócrates, Platón y Aristóteles, que se pueden considerar muy influyentes a lo largo de la historia. Y esta ciudad de Atenas fue conquistada por los romanos en el año 86 antes de Cristo. Pero ellos tuvieron su mayor auge fue en la época de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, unos 300 años antes de Cristo. Tuvo su mejor época. Era una ciudad muy antigua, pero aún así continuaba en esta época, a pesar del dominio de los romanos, continuaba siendo una gran ciudad metrópolis para la época. Y había muchas filosofías y había muchas cosas de estudios y era muy renombrada por eso. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso vamos a hablar un poquito, primeramente, de qué situación estaba Pablo en ese momento y luego por cómo llega a esa conclusión allí ese versículo que hemos leído. Vamos a estar analizando cada versículo en esta parte de la Biblia. Gloria sea al Señor. Pablo en el capítulo 13 pues estaba
andaba con Bernabé y con Juan Marcos. Juan Marcos es el mismo que escribe el Evangelio según San Marcos. Y Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Ellos iban a Chipre y pues Juan decidió no seguir acompañando. Y eso no le agradó a Pablo, no le agradó que los abandonara, él quería que continuaran. Aquí Pablo estaba en el segundo viaje misionero. Recuerden que son 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo hace. Y aquí en este tiempo estaba haciendo en el segundo viaje. El segundo viaje, la intención era visitar aquellas iglesias en las cuales ellos estuvieron. Y estuvieron fundando iglesias, fundando diferentes iglesias para luego volverlas a visitar, para verlas cómo estaban. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí en el capítulo 13, donde pasa ese acontecimiento, que hay un Bar Jesús, el mago. Ese Bar Jesús se oponía al apóstol Pablo y no lo dejaba que predicara allí. Gloria sea el Señor. Y ahí en ese momento se convirtió el procónsul Sergio Pablo. Pero Pablo, antes, para callar a este hombre, en el nombre poderoso de Jesús, a este Bar Jesús, llamado Elimas también, pues le oró y quedó ciego ese mago. Se convirtió en un procónsul, una persona, un gobernante de ese lugar. Gloria sea el Señor. En el capítulo 15 está Pablo con Silas. Gloria sea el Señor. Y también estaba incluido un jovencito, era Timoteo. Este jovencito era hijo de una mujer judía y también de un griego. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Luego ellos van a Chipre, pero se separan. Entonces se va Juan Marcos con su tío Bernabé. Y entonces Pablo se va con Silas. Y pasan por Filipos, allá donde se convierte Libia. Y también pasa el acontecimiento de la mujer esta que adivinaba. Estos son hombres del cielo y están interrumpiendo allí. Y también Pablo, en el nombre poderoso de Jesús, le sacó ese demonio y se le acabaron pues esas ganancias que tenían esa gente, esa hechicería que estaban ganando, adivinando las cosas. Y se enojaron y hubo un alboroto en Tesalónica. Y fíjense, y pasaron, después de ahí pasaron por Berea, una iglesia muy bonita, Berea, que ellos, al que predicaban, ellos les prestaban atención. Es lo que le dije yo al principio, cuando un predicador está ahí en el mensaje, voy a prestarle atención a ver qué dice, si lo que él está diciendo está aquí escrito. Eso hacían los de Berea. Pablo estaba predicando, Saulo de Tarso predicaba, y los de Berea estaban atentos sus oídos a ver si lo que ese señor estaba diciendo era verdad, revisando las escrituras. Y para eso estamos llamados a nosotros. Si nosotros escudriñamos, investigamos en la palabra de Dios, pues vamos a saber si algo está mal o no. Dice, oye, eso está bien, eso está por la Biblia, gloria a Dios, pero eso está mal, porque sabemos, porque nos pasamos escudriñando las escrituras. Es una iglesia que Dios admira mucho, la de Berea, gloria al Señor. Luego, ahí es donde Pablo luego de pasar por Berea, él se va solo a Atenas. Él queda solo por el alboroto que hubo y todas esas cosas. Sufrió Pablo persecuciones fuertes, hasta apedreado fue en varias ocasiones. Pero el Señor no permitió que Pablo muriera de esa manera, porque tenía un plan y un propósito con él. Hasta que no fuera cumplido el propósito en Saulo de Tarso, el apóstol Pablo no iba a dejarlo morir así por así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces, después de eso, sí, entonces nos encontramos acá en el contexto de Pablo en Atenas. Gloria a Dios. Comenzamos en el versículo 16. Atento allí. Pablo en Atenas, el versículo 16 dice:
mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Gloria a Dios. Este primer versículo, Pablo observa a Atenas que hay muchísimas imágenes, estatuas en honor a diferentes dioses. Ellos adoraban dioses paganos y dioses de Zeus, que si era una lista larga de dioses que ellos tenían, y había mucha idolatría, y se enardeció el corazón de Pablo. Estaba, oye, esta gente, ¿cómo es idólatra? Y quiero hacer un paréntesis, que la idolatría no es nada más cuando la gente adora imágenes. Tenga presente esto. No es nada más que usted ve a alguien y adorando a algo material físico. No es nada más eso. No, ten en cuenta que la idolatría puede ser también a cualquier ser humano. Inclusive dentro del pueblo evangélico puede pasar. Eso pasa como, por ejemplo, esas cruzadas que ya casi no se hacen acá en Venezuela, pero antes se hacían muchas. Que viene el hermano Gigi Ávila, llenaba el estadio y la gente estaba esperando, se esperaban 30 días, 40 días. Ahora sí voy a ser sana porque ese hermano era usa mucho el Señor. Y mucho era el evangélico que iba a esas campañas para ser sanado, porque consideraban que este hermano Gigi Ávila iba el que lo iba a sanar. Ciertamente el Señor lo usaba mucho, pero tenemos que tener claro que no es Él el que hace la obra de Dios, sino nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. No esperemos que sean los evangelistas, los profetas, los pastores. Ellos son instrumentos de Dios. Debemos darle gloria a Dios todo el tiempo, constantemente. Solo podemos ser instrumentos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Podemos caer incluso en idolatría cuando ponemos algo primero que el Señor. Cuando cualquier cosa la ponemos de prioridad delante de Dios, entonces estamos siendo idólatras. Alabado sea el nombre de Dios. La idolatría no es nada más, como le dije, adorar o venerar estatuas. Por eso es que el Señor dijo que no aborrece padre y madre, ¿verdad? Y ese aborrece, por supuesto, no es que lo odie, porque también dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Este aborrece es que lo pone primero. Si usted dice, mire, mi hijo o mi papá o mi mamá, ese es lo más grande de mi vida, pues está equivocado. Lo más grande de su vida tiene que ser Dios. Gloria sea el Señor. Y lo demás es pasajero. Todo lo que usted tiene en esta vida, todos sus padres, sus hijos, sus hermanos, su familia, las propiedades, todo debe dárselo a Dios y decirle que es de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. El versículo 17 dice: así que discutían en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí nos habla de que había cierta discusión en la sinagoga. La sinagoga, pues, es un lugar donde, pues, había por lo general judíos. No era un templo, no era una edificación, pero sí se predicaba la palabra, porque se usaba los sábados del sabbat. Allí se reunían para hablar de la palabra de Dios. Esa tenía que estar en diferentes lugares, inclusive que no fuera de Israel. Una sinagoga podía estar en un lugar de los gentiles, donde se reunían los judíos los sábados para hablar de la palabra de Dios, para hablar del Antiguo Testamento, por supuesto. En ese caso, allí ellos escudriñaban la palabra, y en las plazas, un lugar público, era un lugar público donde ellos se reunían. Y había muchas sinagogas, porque recuerden que los templos ya habían sido destruidos muchas veces. El templo que le hicieron a Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Veamos, vamos al versículo 18.
Y el versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí habla de los epicúreos y de los estoicos. Gloria a Dios. Hermano, los epicúreos, es su nombre a Epicuro, el que fundó estos epicúreos. Este fue el fundador del epicurismo. Él vivió entre los años 341 y 270 antes de Cristo. Gloria sea al Señor. Este fue el fundador de los epicúreos, y el fundador de los estoicos fue Zenón, del estoicismo. Ahora bien, a diferencia de los epicúreos, los estoicos tuvieron otros más que fueron aportando ideas a esta filosofía. Gloria a Dios. Y voy a hablarles un poquito también en qué consiste la filosofía de los estoicos y los epicúreos. Gloria a Dios. Fíjense, los epicúreos es una corriente, ¿qué creían? Fíjense, una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar un placer modesto y duradero. O sea, la principal característica fue la identificación de la felicidad con el placer. Apuesta por una existencia moderada y basada en el autocontrol, pues considera que de esa manera se maximiza el placer y evita lo posible el dolor. Una de las cosas que ellos decían, que el conocimiento no sirve para nada, sino ayuda al hombre a ser feliz. Ya voy a decir el concepto de estoicismo, voy a barajárselo de la mejor manera para que se entienda. Gloria a Dios. Los epicúreos, tanto como los estoicos, su pensamiento era más que todo sobre la vida que llevamos acá, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué consistía la vida para ellos? Ellos discutían de qué sirve la vida. También pensaban en lo que era el más allá. Ahora, los epicúreos eran de los que consideraban que la vida tenía que ser felicidad, apartada del dolor. Una vida debía ser toda la vida feliz, y había una manera, según ellos. Esa manera, pues, era evitar ciertas cosas. Era como llevar una vida con provecho, por decirlo de una manera, con cierta sabiduría. Entonces ellos trataban de llevar una vida lo más tranquila posible para no meterse en problemas con nadie. Entonces ellos, por ejemplo, no se metían en política porque consideraban la política muy cochina y eso iba a destruirlos a ellos. Entonces la idea principal era ausencia del dolor, tanto físico como espiritual. En eso más o menos consiste los epicúreos. Es muy similar a los estoicos, pero ya les voy a decir la diferencia. Entonces ellos evitaban siempre estar metidos en problemas. Esos eran los epicúreos. Ahora los estoicos, el estoicismo, una filosofía basada en un sistema lógico, su punto de vista sobre el mundo natural. Creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto. Pensaban que las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que controlan la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. O sea, tolerancia y autocontrol. Entender y aceptar la realidad. Ellos también pensaban que la vida consistía en ser feliz, pero a diferencia de apartarse del dolor. Pero a diferencia de los epicúreos, ellos consideraban que no importaba lo que estuviera pasando y lo que usted hiciera, sino era más que todo algo interno. Ellos veían que podían meterse en política, podían meterse en todas las cosas, pero mentalmente tenían que tener un autocontrol. ¿Ven? Y ellos, es como la meditación, como el yoga, por decirlo de una manera. Pase lo que pase, yo estoy bien. Era más que todo el dominio mental.
Entonces, ellos no estaban hablando de que Dios interviniera, sino que estaban hablando de un yo personal, que ellos podían pasar, pase lo que pase, voy a estar bien, voy a estar feliz. Eso eran los estoicos. Entonces ellos sí se metían en diferentes cosas. Y estoy resumiendo, porque esas son muchas filosofías que se manejaban. Pero Pablo nombra estos dos en ese momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria sea el Señor. Seguimos leyendo. Dice la palabra, el 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes aquí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjense, primero el Areópago. El Areópago es un lugar, era como decir aquí las asambleas, pero no de Dios, asamblea del gobierno. Era un lugar donde podrían congregarse gente que se discutían también temas religiosos, pero se discutían también juicios. Allí también podrían hacer juicios, debatir leyes. ¿Ves? Era un lugar que estaba en una colina, en una parte alta, era el Areópago. Entonces allí se reunían a veces para dictaminar juicios y determinar si una persona iba presa o qué le iban a hacer, o también se discutían asuntos de índole religioso o político. Entonces estaban allí, estaban interesados, esa gente que estaba allí, en escuchar a Pablo. ¿Y qué será este palabrerío que trae este hombre? ¿De que habla de nuevos dioses? Y ellos siempre estaban atentos a algo nuevo. De hecho tenían eso lleno de dioses y cosas. Tenían eso aquí de tantas estatuas diferentes. Estaba Poseidón, el del mar, estaba el de la guerra, Ares. Inclusive se dice que este nombre de Areópago es posible que sea en base a Ares, que es el dios de la guerra. Estaba Zeus, todos esos dioses que habían. Gloria sea al Señor. Y entonces siempre estaban allí interesados, pendientes a ver de qué va a hablar. Esos dioses nuevos. A veces hay cristianos que están pendientes también de eso. ¿Qué nuevos remas traen? ¿Cuál es lo nuevo que viene? Hermano, el Evangelio seguirá siendo el mismo. Gloria sea al Señor. La salvación a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y no hay rema nuevo, es el mismo. El Evangelio es el mismo que se predicó ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así como es Dios. Gloria a Dios. No esperen algo, vamos a ver algo nuevo. Hermano, palabra de Dios, lo que hay que ver, escuchar, predicar lo que está allí. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, vemos el versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí está también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eran tan idólatras, hermanos, que, bueno, lo tenían en por si acaso. Vamos a poner este Dios también. Había una placa nada más. Imagínense algo así como esto aquí, como vemos esto aquí. Una placa que decía que así, al Dios no conocido, pero no había muñeco arriba. No había estatua. No había nada. Y entonces ellos decían, y ahí se agarró Pablo, al Dios no conocido. Pero Pablo no llegó y dijo: mira, como el de idólatras, adorando a muñecos. No. Pablo más bien usó eso inteligentemente para predicarles el Evangelio. Nosotros debemos ser inteligentes para predicar el Evangelio. Gloria sea al Señor. Ser astuto, llénese de conocimiento de la palabra y de cosas, y observe, sea observador. ¿Qué pasa? ¿Cómo arranco aquí? Eso hacía Pablo. Y es lo que observó, dice, a pesar de que dice al principio que le estaba enardecido su corazón y le daba mucha rabia
no se dejó llevar por ese dolor que le daba, sino lo que interesaba era que esa gente conozca el Evangelio. Gloria sea al Señor. Y a eso iba Pablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Seguimos viendo el 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gloria a Dios. Por aquí Pablo habla de Dios y les explica que de quién va a hablar de él, del Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, que no habita en templos hechos de manos, el Dios todopoderoso que no puedes encasillar en una iglesia, en un templo, tampoco lo puedes encasillar en una imagen, porque Él es tan grande y todopoderoso que no puede estar allí. Ni siquiera la tierra puede soportar un delito del poder de Dios. Y la tierra es grande, y ningún planeta, por muy grande que sea, porque Él fue el que creó todo. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria. Sigue diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí comienza, después de la creación, habla sobre que, aunque no nombra a Adán, está dándonos a entender que venimos de una sola sangre, aunque digan que hay muchos tipos de sangre, sí los hay, pero venimos originalmente de una sola sangre, que es la de Adán. Y a través de esa sangre es que heredamos también el pecado original de Adán. Por eso es que necesitamos a Cristo. Toda persona que nace con la sangre contaminada, adámica, necesita de Cristo para ser limpiado. Pero provenimos todos de esa creación adámica. Y es lo que está explicando Pablo acá. Gloria a Dios. Sigue diciendo el 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho: porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está diciendo Pablo que a pesar de que ellos están en un error, a pesar de eso, Dios pasa por alto esto. Dios pasa por alto esto y pone a su Hijo para que se arrepientan de su pecado y vuelvan a Él. Que tienen la oportunidad, todos los seres humanos tienen la oportunidad mientras estén vivos de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Gloria sea al Señor. Ahí estás metiendo el Evangelio, Pablo. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberles levantado de los muertos. Dice: un día Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó. Ya está diciéndole sobre el juicio final. El gran juez es Jesucristo. Es el juez y también es el abogado de los cristianos. Gloria sea al Señor. Al final de los tiempos todos van a pasar por un juicio. Todos los seres humanos van a pasar por un juicio, pero el cristiano pasa por el tribunal de Cristo, que es diferente. Ya eso es de acuerdo a las obras que haya hecho dentro de las cosas del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
todo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con él. Ahí vamos a dejarlo terminar. Fíjense que se convirtieron poca gente, pero aún así se predica el evangelio. En este caso no fue como cuando Pedro dio un discurso que se convirtieron 3,000. Hermano, si usted tiene que ir a Pekín porque se convierte un alma, en gloria a Dios por esa alma. Amén. Si usted tiene que ir a una casa, no hace falta que usted predique, hermano, y le diga a mucha gente. No se vea predicándole a mucha gente, hermano. Véase predicando el evangelio al vecino. Véase predicando el evangelio a su amigo, a su familia. Y no importa que se convierta uno solo. Uno solo es suficiente. Si toca uno solo y se convierte en muchos, gloria a Dios. Y si se convierte en pocos, gloria a Dios. Aquí se convirtió uno de los Areopagitas y otros, gloria a Dios. Una mujer llamada Damaris. No sabemos quién fue Damaris porque la Biblia no habla más de esta mujer, Damaris. Pero ahí está su nombre. Damaris está con el Señor, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano, hay muchas filosofías. Hay muchas filosofías y gente pensando diferentes cosas. Los estoicos eran panteístas. ¿Qué es panteísta? El panteísmo, ellos consideran que Dios es igual al universo y Dios es igual a la naturaleza. Es lo mismo. Es lo mismo. La gente, y así hay muchas creencias. Los epicúreos consideraban que el alma moría, así como consideran los testigos de Jehová, que se acaba la batería. Después que se mueren, no hay más chance, ¡tuc! Se apagó, así como si fuera el Terminator. ¡Tuc! Se cerró todo. Hermano, pero eso pues son filosofías, pues son pensamientos, lo que la gente se imagina. La gente se puede imaginar muchas cosas. Se imagina un Dios que no es el de la Biblia, se imagina una vida que no es la de la Biblia. Lo importante es lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura me dice a mí que el alma sale por muchas partes, por todas partes, y que el alma sale de este cuerpo, y que esta alma va a darle, digamos, que presentarse delante del Señor. Dale cuenta. Y va a dar cuenta de todo lo que hizo aquí en la tierra. Eso es así, hermano. Todo lo que está ahí, aunque yo piense lo que piense y me imagine lo que me imagine. Mucha gente tiene filosofías y considera, yo creo que no es así. Algunos creen que hay reencarnación, que vivieron lo que pueden reencarnar en un animal, que pueden llegar y nacieron como gatos y después nacen como personas y después como perros. Y la gente se puede imaginar de todo, la mente da para todo. Bueno, eso sirve, pero para hacer una buena película de ficción. Pero no es la realidad. La realidad es lo que está aquí en la Biblia, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. La realidad es que Jesucristo murió por la humanidad, por las almas, por las almas. Gloria sea al Señor. Murió y resucitó por nosotros, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, todo aquel que en Él cree se salve, y es la gran realidad. Y no es filosofía, no es una filosofía hueca, y no es una imaginación, no es algo que nos pasó por la mente, es lo que está establecido allí, y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Lo que está establecido en la palabra es lo que es, hermano. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a dar gloria a Dios. Pues, hermano, así concluyo con este estudio, esperando que pueda llegarle a su corazón y analizarlo. Ese fue un ejemplo de cómo usted puede escudriñar la Escritura. Usted, cuando se mete en una porción de la palabra, investigue, averigüe, y allí
Dios le va a ir revelando cosas y le va ayudando en su mente, en su corazón. Eso, los ojitos que escudriñen la palabra. Esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga.